Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado. Y es interesante cómo el lenguaje se relaciona con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se expresan a través del lenguaje con palabras, y es interesante que las palabras
producen en nosotros las acciones. Por eso es importante conocer la definición de las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje. Porque las definiciones son las columnas básicas de todo razonamiento. Las dudas que surgen sobre algo es porque no se tiene completamente claro un concepto. Hay una palabra que nosotros utilizamos diariamente a la que tenemos que ponerle mucha atención. Y la palabra es importante. Lo importante. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros utilizamos la palabra importante, accionamos de acuerdo a lo que en nuestro pensamiento tenemos como definición de lo que es importante. La importancia es una cualidad asociada a las consecuencias. Algo es importante cuando las consecuencias de triunfo o las consecuencias de fracaso aumentan con ella. En otras palabras, algo que nosotros vamos a hacer es importante solo si las consecuencias que sufriremos al hacerlas son desfavorables o son favorables. Si las consecuencias nos van a llevar a nosotros al triunfo o al fracaso. Dos tareas con consecuencias similares, independientemente del tamaño o de la dificultad, son igualmente importantes. Por ejemplo, es tan importante escribir un reporte como entregarlo a la persona indicada. Entre dos tareas, aunque no se parezcan en nada, la más importante siempre será la que cause más efectos positivos al completarla o más efectos graves o negativos si no la completamos. Aunque la tarea no cambie, las consecuencias sí pueden cambiar, y si las consecuencias cambian, la importancia de la tarea también cambia, o aumenta o se reduce. ¿Cómo podemos medir la importancia? Bueno, la importancia es subjetiva, porque depende absolutamente de cada uno de nosotros. No existe una medida objetiva, y es por eso que cada uno de nosotros debemos tener el control constante de lo que consideramos nosotros importante o no. Debido a esta subjetividad innata en el hombre cuando califica lo importante y decide hacer o no algo, es que el hombre necesita a alguien que le haga conciencia de lo que realmente es importante para su vida y lo anime en casos extremos hasta llegarlo a obligar a hacer lo que es importante, cuando en esa subjetividad del hombre no puede calificar de importante o de no importante, o no medir las consecuencias graves o negativas, o no puede medir el beneficio que puede obtener si hace algo. Cuando éramos niños y no queríamos comer, si no queríamos ir a jugar, nuestra mamá solía decirnos que si no comíamos, no podíamos ir a jugar. La consecuencia de quedarnos con hambre iba sumada a la consecuencia de no poder ir a jugar. Por lo tanto, acabábamos percibiendo la tarea de comer más importante.
Y lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Y es por eso que necesitamos conocer y comprender la voluntad de Dios y la importancia que tiene para nuestras vidas. Conocer y comprender la voluntad de Dios es importante porque determina nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno depende de que hagamos la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros puede responder positivamente al plan de redención de Dios para nuestras vidas. En 2 Pedro 3:9, el Señor nos dice que no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Mateo 7:21, la Biblia nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto lo dijo Jesús. En 1 Juan 5:12, la Biblia nos dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y en 1 Juan 2:17, la Biblia también nos dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Conocer y comprender la voluntad de Dios es importante porque es la base de nuestra relación con Él. Nuestra relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo está basada en hacer su voluntad. En Mateo 12:50 encontramos que la Biblia dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Comprender y conocer la voluntad de Dios es importante porque nos proporciona dirección. La voluntad de Dios es importante porque nosotros somos incapaces por nosotros mismos de dirigir nuestro propio camino. En Jeremías 10:23, la palabra del Señor dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Nosotros no tenemos la habilidad de guiar nuestros pasos. Sin la dirección de Dios, nosotros caminamos a nuestra propia manera y nos desviamos del plan de Dios para cada uno de nosotros. En Isaías 53:6, la Biblia claramente lo dice, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Conocer y comprender la voluntad de Dios es importante porque nos proporciona conocimiento del futuro. Dios es el único que conoce el futuro. Él es omnisciente. Y no solamente el futuro del mundo, del universo, el futuro de nuestro país, sino conoce el futuro específico de cada uno de nosotros. Y lo conoce tanto en lo material como en lo espiritual. Al respecto, Isaías 46, 9 al 10, nos dice, yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada semejante a mí, porque anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho.
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El hombre puede planear para el futuro, pero solo Dios es el único con el conocimiento real del futuro del hombre. Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 15, nos dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Algunas personas piensan que Satanás tiene conocimiento del futuro, pero no lo tiene. Satanás tiene solo conocimiento de aquello que Dios ha revelado en su palabra sobre el futuro. Por ejemplo, Satanás sabe que su destino eterno es el lago de fuego y azufre, en donde será atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos, porque Dios lo reveló en Apocalipsis 20:10. Conocer y comprender la voluntad de Dios es importante, porque conocerla y comprenderla nos mueve a hacerla. Conocer la voluntad de Dios es importante, porque nos induce a que debemos hacerla. Efesios 5:17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 6:6 nos dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y esto tenemos que comprenderlo de tal manera, porque a Dios le agrada más que le obedezcamos a que le traigamos ofrendas, a que hagamos actos externos. 1 Samuel 15, 22 al 23 nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Esto no significa que el Señor no se agrade de las ofrendas y los sacrificios que hagamos. Por supuesto. Pero si de verdad queremos agradar a Dios, primero empecemos por obedecer y cumplir su voluntad. Dios quiere que permanezcamos firmes y maduros, completamente entregados a su voluntad. En Colosenses 4:12 la palabra del Señor nos dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Comprender y conocer la voluntad de Dios es importante porque resulta en solidez doctrinal. Obedecer la voluntad de Dios nos permite saber si nuestro Señor Jesucristo enseñó lo que Dios ordenó o si estaba hablando por su propia cuenta. En Juan 7:17, Jesús mismo dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si nosotros
queremos conocer, comprender y hacer la voluntad de Dios como se revela en la palabra, entonces nosotros vamos a desarrollar madurez espiritual para juzgar si la doctrina es legítima. Y esto a nosotros nos prevendrá del engaño de las malas enseñanzas, a veces muy, pero muy sutiles. Conocer y comprender la voluntad de Dios es importante porque resulta en la oración contestada. Cuando nosotros estamos viviendo en la voluntad de Dios, podemos orar con confianza y sabemos que con seguridad nuestras peticiones serán contestadas. En Juan 9:31, la palabra nos dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y esta es la confianza, dice 1 Juan 5:14, que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 3:22 nos dice que nos dará lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Conocer y comprender la voluntad de Dios es importante porque nos trae bendiciones. Las bendiciones que son prometidas para cada uno de nosotros si cumplimos la voluntad de Dios. En Hebreos 10:36, la palabra del Señor dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las bendiciones realmente vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Deuteronomio 28:1-2 dice, y acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Conocer y comprender la voluntad de Dios es importante porque nos ayuda a evitar maldiciones. Aquellos que deliberadamente se distancian de la voluntad de Dios, de esa voluntad revelada en su palabra, pues sufrirán mal y daño si sus acciones están fuera de la voluntad de Dios. Deuteronomio 28:15 nos dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Jesús también advirtió sobre el castigo para aquellos que no hagan la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 12, versículo 47, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y finalmente, conocer y comprender la voluntad de Dios es importante porque resulta en prosperidad. Hacer la voluntad de Dios resulta en mejorar, en triunfar, y es
la garantía para todo aquel que emprende cosas dentro de la voluntad de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el Salmo 1:3 nos dice: y todo lo que hace prosperará. En este mundo lleno de fracaso y de derrota, conocer y hacer la voluntad de Dios es el secreto para vivir nuestra vida en esta tierra mejor, triunfantes y con éxito. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? ¿Cuál debe ser la motivación apropiada para hacer la voluntad de Dios? Y la motivación apropiada para hacer la voluntad de Dios debe ser nuestro amor por Él. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Juan 14:23 respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Debemos nosotros conocer lo que significa la palabra importante, que está asociado con las consecuencias. Es importante para cada uno de los hombres que entiendan que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador es lo más importante que le puede suceder en esta vida, porque se está jugando su destino eterno. Las consecuencias de no recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es ir al lago de fuego y azufre para vivir siendo atormentado
enseñanzas falsas. Y lo maravilloso, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios resulta en las oraciones contestadas. Nos trae bendición, nos evita maldición y nos garantiza éxito, triunfo, prosperidad en el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en tu bendita palabra y preciosa está revelada tu voluntad soberana, tu voluntad individual para cada uno de nosotros y tu voluntad moral para que nosotros podamos relacionarnos bien entre nosotros y contigo. Te queremos pedir perdón. Nosotros no hemos manejado los conceptos de manera apropiada y no hemos visto que es importante por las consecuencias positivas o negativas conocer y hacer tu voluntad. Y te pedimos que nos des el valor, que nos des la fuerza para reconocer que Jesucristo es Salvador, que Jesucristo es nuestro Salvador, pero que también Jesucristo quiere ser nuestro Señor y debe ser nuestro Señor. Y eso solo se logra estando en tu voluntad soberana, estando en la voluntad individual que tienes para cada uno de nosotros y cumplir tu voluntad moral en nuestro relacionamiento entre cada uno de nosotros y contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén.
llegado